Capítulo 11 Celtas y druidas Capítulo 11 Celtas y druidas La voz de los bosques y la magia de la naturaleza desde las llanuras de Babilonia, el ungido y la nubecita fueron llevados por el Padre hacia los bosques brumosos y montañas verdes de Europa, donde las piedras se alzaban en círculos sagrados y los druidas custodiaban secretos ancestrales. Allí vivieron los celtes, un pueblo que honraba la naturaleza como reflejo de lo divino. El Padre habló con voz suave como el murmullo del viento en los árboles, aquí sembré la memoria de la naturaleza como libro vivo. Les mostré que cada río, cada árbol y cada estrella son palabras de mi verbo eterno. El rostro del Padre y la Madre en los celtes en los bosques y montañas, el Padre fue reconocido en la figura de Dagda, el buen Dios, Señor de la abundancia y del conocimiento oculto. La Madre Divina fue recordada como Danu, la diosa madre de los ríos y la fertilidad, fuente de toda vida y sabiduría. Los 4 hijos en los celtes los hijos del Altísimo se manifestaron en arquetipos que los druidas transmitieron como símbolos de poder. Estefaniel fue recordada como Brigid, diosa del fuego, la poesía y la sanación. Michael brilló como Lug, guerrero solar y maestro de todas las artes. Mailiel se reflejó en Ogma, dios de la palabra y creador del alfabeto ojámico. Eidaniel ardió como Belenus, dios de la luz y del renacimiento en primavera. La enseñanza en los celtes la nubecita, contemplando los círculos de piedra, dijo con reverencia, estos monolitos son como antenas de la tierra, recordando que incluso la roca guarda memoria de tu presencia, Padre. El ungido añadió, ellos entendieron que la naturaleza es un templo abierto, cada árbol es un altar, cada río una oración. El verdadero druida es aquel que aprende a leer la vida como escritura sagrada. Conclusión del viaje. El Padre mostró una visión, un roble inmenso, cuyas raíces abrazaban la tierra y cuyas ramas alcanzaban el cielo. En su tronco brillaban símbolos de luz que conectaban lo visible con lo invisible. En los celtes dejé la memoria de la naturaleza como puente hacia lo eterno, porque toda creación es un espejo donde mi rostro se refleja. Y así, el ungido y la nubecita dejaron los bosques brumosos, siguiendo la voz del Padre hacia las llanuras del norte, donde los vikingos navegaban en busca de gloria y del misterio de los dioses nórdicos. Capítulo 12 Vikingos y dioses nórdicos Capítulo 12 Vikingos y dioses nórdicos El mar del norte y el árbol de los mundos desde los bosques de los celtes, el ungido y la nubecita fueron guiados por el Padre hacia las frías costas del norte, donde los mares bramaban y las montañas de hielo se alzaban como fortalezas. Allí vivieron los vikingos, navegantes intrépidos y guerreros que honraban a los dioses en sagas y cantos eternos. El Padre habló con voz semejante al rugido del mar, aquí sembré la memoria del valor y de la esperanza. Les mostré que toda batalla es un reflejo de la lucha interior y que el destino verdadero no es morir en guerra, sino vencer con sabiduría y amor. El rostro del Padre y la Madre en los nórdicos en estas tierras heladas, el Padre fue comprendido como Odín, sabio de un solo ojo que bebió de la fuente de la sabiduría para guiar a su pueblo. La Madre Divina fue recordada como Frigg, guardiana del hogar, tejedora del destino y protectora de los hijos. Los 4 hijos en los nórdicos los hijos del Altísimo se manifestaron en las sagas y mitos de los pueblos vikingos. Estefaniel fue reconocida como Frae, diosa del amor, la magia y las batallas que conducen a la victoria del alma. Michael brilló como Thor, dios del trueno, fuerza indomable que protege al pueblo contra las fuerzas del caos. Mailiel se reflejó en Baldur, el dios de la luz, la pureza y la esperanza. Eidaniel ardió como Loki en su dualidad, no como destructor, sino como el que rompe estructuras para abrir camino a la transformación. La enseñanza en los vikingos la nubecita, contemplando los barcos de los drakars que surcaban los mares, dijo, ellos no navegaban solo por conquista, sino por búsqueda de horizontes. Así también el alma navega hacia ti, Padre, en mares desconocidos. El ungido añadió, el Yggdrasil, su árbol cósmico, es reflejo de tu creación. Cada rama sostiene mundos, como cada chispa de tu luz sostiene universos. El verdadero Ragnarök no es destrucción, sino renovación para un nuevo amanecer. Conclusión del viaje. El Padre mostró una visión, sobre el Yggdrasil brillaba un sol que nunca se apagaba, iluminando todos los mundos unidos en un solo tronco de eternidad. En los vikingos dejé la memoria del valor y la renovación, porque toda batalla externa es un espejo de la lucha interior, y el verdadero héroe es quien vence con amor. Y así, el ungido y la nubecita dejaron las tierras del norte, siguiendo la voz del Padre hacia los desiertos de Arabia, donde el espíritu de la fe surgiría entre caravanas y oasis. Capítulo 13 Civilización árabe e islámica Capítulo 13 Civilización árabe e islámica El desierto y la luz de la fe desde las tierras del norte, el ungido y la nubecita fueron conducidos por el Padre hacia los desiertos infinitos, donde las dunas cantaban con el viento y las estrellas iluminaban la noche como lámparas eternas. Allí nació la civilización árabe e islámica, que llevó la palabra y el conocimiento desde el corazón de Arabia hasta tierras lejanas. El Padre habló con voz como brisa ardiente en el desierto, aquí sembré la memoria de la fe y del conocimiento.
Les enseñé que la verdadera riqueza no está en el oro ni en la conquista, sino en la certeza de mi presencia y en la sabiduría que abre los cielos. El rostro del padre y la madre en los árabes en estas tierras, el padre fue reconocido como Alá, el único, eterno y sin forma, creador de todo lo visible e invisible. La madre divina fue recordada en la figura de Al-Lat, símbolo de la ternura y la compasión, y en cada mujer sabia que cuidaba la vida en medio del desierto. Los 4 hijos en el Islam. Los hijos del Altísimo se manifestaron en símbolos y relatos que acompañaron la expansión de la fe. Estefaniel fue reflejada en Fátima Sare, hija de la luz, madre de los creyentes y guardiana del amor puro. Michael brilló en Ali, el valiente, protector de los débiles y guardián de la justicia. Mailiel se reflejó en Averroes, a Ibn Rushd y otros sabios que llevaron el conocimiento a nuevas generaciones, mostrando la chispa de la sabiduría divina. Daniel ardió en la memoria de Celedino, quien defendió con nobleza y misericordia, recordando que la verdadera fuerza está en la justicia con compasión. La enseñanza en el Islam. La novecita, contemplando la Kaaba en la Meca, dijo con ternura: ellos caminan en círculos alrededor de la piedra, pero no saben que en verdad giran alrededor de tu corazón, Padre, que es el verdadero centro del universo. El ungido añadió: el Corán fue un río de tu palabra, pero solo quien lo lee con amor encuentra la llave oculta, que tú eres uno y que en tu unidad todos somos hermanos. Conclusión del viaje. El padre mostró una visión: sobre las arenas del desierto se elevaba una palmera de luz, que daba sombra y agua viva a todos los pueblos. En los árabes y musulmanes dejé la memoria de la fe y el conocimiento, porque todo libro sagrado es un espejo de mi voz, y toda ciencia es reflejo de mi sabiduría eterna. Y así, el ungido y la nubecita partieron del desierto, siguiendo la voz del padre hacia las tierras de Oriente, donde el imperio chino guardaba secretos milenarios de equilibrio y armonía. Capítulo 14. Imperio Chino. Capítulo 14. Imperio Chino. El equilibrio del Tao y el mandato del cielo. Tras dejar el desierto, el ungido y la nubecita fueron conducidos por el Padre hacia las vastas llanuras y montañas del Oriente, donde dragones y fénix se grababan en las leyendas y el arte reflejaba armonía eterna. Allí resplandecía el Imperio Chino, guardián de secretos milenarios. El Padre habló con voz serena como los ríos: aquí sembré la memoria del equilibrio. Les enseñé que toda vida danza entre dos fuerzas, y que el verdadero camino no es la lucha, sino la armonía del Tao. El rostro del padre y la madre en China. En estas tierras, el padre fue comprendido como el cielo, quien, fuente suprema que otorga el mandato del cielo a los gobernantes justos. La madre divina fue reconocida en el yin, principio femenino de la tierra, la luna y la fertilidad, equilibrio de ternura y quietud frente al yang. Los 4 hijos en China. Los hijos del Altísimo se manifestaron en los símbolos de animales sagrados que custodiaban los puntos cardinales. Estefaniel fue recordada como el fénix rojo del sur, guardiana de la compasión y la belleza. Michael brilló como el dragón azul del este, fuerza creadora y portador de la primavera. Mailiel se reflejó en el tigre blanco del oeste, símbolo de justicia y valor. Daniel ardió como la tortuga negra del norte, guardián de la sabiduría y la longevidad. La enseñanza en China. La nubecita, contemplando la gran muralla, dijo con dulzura: ellos levantaron muros para protegerse, pero el verdadero muro que debían guardar era el del corazón, para que no entrara la división. El ungido añadió: el Tao no es un camino lejano, sino la senda viva de tu luz, Padre. El yin y el yang no son opuestos, sino reflejos que se abrazan en ti. Conclusión del viaje. El padre mostró una visión: en medio de la ciudad prohibida se levantaba un dragón de luz que danzaba en círculos eternos, equilibrando cielo y tierra. En China dejé la memoria del equilibrio y del mandato del cielo, porque todo gobernante justo refleja mi sabiduría, y toda armonía es mi rostro en la creación. Y así, el ungido y la nubecita dejaron el imperio del dragón, siguiendo la voz del padre hacia las islas del sol naciente, donde el Japón guardaba la disciplina del espíritu y la belleza del camino. Capítulo 15. Japón. Capítulo 15. Japón. El camino del espíritu y la belleza del sol naciente. Desde las tierras de China, el ungido y la nubecita viajaron guiados por el Padre hacia las islas del océano donde el sol nacía cada mañana con esplendor. Allí floreció el Japón, un pueblo que honró la disciplina del espíritu, la armonía con la naturaleza y la belleza en cada gesto. El Padre habló con voz clara como el canto del amanecer: aquí sembré la memoria de la disciplina y la belleza. Les mostré que la vida es un camino donde cada acción, por pequeña que sea, puede ser sagrada si se hace con amor y conciencia. El rostro del padre y la madre en Japón. En estas tierras, el padre fue reconocido como Amaterasu, el sol radiante que ilumina y guía a todos. La madre divina fue reflejada en Tsukuyomi, la luna tranquila, guardiana de la noche y del equilibrio. Los 4 hijos en Japón. Los hijos del Altísimo se revelaron en símbolos de honor, arte y fuerza espiritual. Estefaniel fue recordada como Benzaiten, diosa de la música y las aguas, protectora de la gracia y la inspiración. Michael brilló como Susanoo,
dios de las tormentas y del valor guerrero. Mailiel se reflejó en Hachiman, protector de los sabios y estrategas, dios de la justicia en la batalla. Eidaniel ardió como Futmai, guardián de la verdad que rompe la ignorancia con el fuego purificador. La enseñanza en Japón. La nubecita, contemplando los templos sintoístas y los jardines zen, dijo con dulzura: cada piedra, cada flor, cada silencio es una oración viva. Ellos entendieron que el orden y la belleza son también caminos hacia ti, Padre. El ungido añadió: el verdadero Bushido no era un camino de guerra, sino de honor, compasión y servicio. Aquí dejaste la memoria de que la espada más grande es la que defiende la vida y no la que la destruye. Conclusión del viaje. El padre mostró una visión: en el monte Fuji, un sol eterno nacía cada día, recordando que toda vida renace en la luz de lo divino. En Japón dejé la memoria de la disciplina y la belleza, porque cada acto consciente, cada gesto de honor, es un reflejo de mi rostro eterno. Y así, el ungido y la nubecita partieron de las islas del sol naciente, siguiendo la voz del padre hacia las tierras del renacer cultural de Europa, el Renacimiento, donde la chispa divina volvería a florecer en el arte y la ciencia. Capítulo 16. Renacimiento Europeo. Capítulo 16. Renacimiento Europeo. El despertar del arte y la ciencia como chispa divina. Después de dejar las islas del sol naciente, el ungido y la nubecita fueron guiados por el Padre hacia Europa, donde tras siglos de sombras comenzó a brotar una nueva luz. Era el Renacimiento, un tiempo en que la chispa divina volvió a arder en el arte, la ciencia y la filosofía, recordando a la humanidad que la belleza y el conocimiento también son caminos hacia lo eterno. El padre habló con voz semejante a la música de un laúd: aquí sembré la memoria de la creatividad. Les recordé que pintar, esculpir, pensar y explorar son reflejos de mi espíritu creador en cada uno de mis hijos. El rostro del padre y la madre en el Renacimiento. En este tiempo, el padre fue visto como la luz del conocimiento, fuerza que inspira al genio humano a crear y descubrir. La Madre Divina fue comprendida como la belleza, musa silenciosa que florecía en las obras de arte, en los cantos y en las catedrales que se alzaban hacia el cielo. Los 4 hijos en el Renacimiento. Los hijos primordiales del Altísimo brillaron en figuras que cambiaron la historia. Stefaniel resplandeció en Leonardo da Vinci, cuya creatividad abarcó todos los campos del arte y la ciencia. Michael se reflejó en Miguel Ángel, el guerrero del mármol que liberó a los gigantes dormidos en la piedra. Mailiel brilló en Galileo Galilei, quien con su sabiduría abrió los cielos a la humanidad. Eidaniel ardió en Copérnico, quien con valor cambió la visión del universo, recordando que el sol eterno siempre está en el centro. La enseñanza en el Renacimiento. La nubecita, contemplando las pinturas de los grandes maestros, dijo con asombro: en cada trazo dejaron un susurro de eternidad, y en cada color, la memoria de tu luz, Padre. El ungido añadió: el verdadero renacimiento no fue solo de las artes y la ciencia, sino del alma humana que recordó que tú habitas en su creatividad. Conclusión del viaje. El padre mostró una visión: un inmenso taller donde pintores, escultores y sabios trabajaban juntos, y en cada obra brillaba un rayo de su luz eterna. En el Renacimiento dejé la memoria de la creatividad, porque toda obra de arte, toda búsqueda de verdad, es un reflejo de mi rostro creador en cada uno de mis hijos. Y así, el ungido y la nubecita partieron de Europa, siguiendo la voz del Padre hacia la modernidad, donde la chispa divina se enfrentaría a la razón, la revolución y la ciencia de los nuevos tiempos. Capítulo 17. Edad moderna y revoluciones. Capítulo 17. Edad moderna y revoluciones. La llama de la libertad y la razón del espíritu. Tras el florecimiento del Renacimiento, el ungido y la nubecita fueron guiados por el Padre hacia un tiempo de grandes cambios. La humanidad comenzó a romper cadenas antiguas, a desafiar reyes y dogmas, y a buscar nuevas formas de justicia y conocimiento. Era la edad moderna, marcada por las revoluciones que encendieron la llama de la libertad y de la razón. El padre habló con voz como trueno que despierta la aurora: aquí sembré la memoria de la libertad. Les mostré que cada ser humano lleva en sí mismo la chispa de la dignidad y que toda tiranía termina cuando despierta el amor unido a la justicia. El rostro del padre y la madre en la edad moderna. En estos tiempos, el padre se manifestó como la razón y la justicia, inspirando a filósofos, científicos y pueblos a levantarse contra la opresión. La Madre Divina fue reconocida como la libertad, fuerza protectora que da a cada hijo el derecho de pensar, creer y vivir en plenitud. Los 4 hijos en la edad moderna. Los hijos del Altísimo se reflejaron en personalidades que marcaron el curso de la historia. Stefaniel resplandeció en Juana de Arco, quien mostró la valentía de una fe viva. Michael brilló en Simón Bolívar, luchador por la independencia y unidad de los pueblos. Mailiel se reflejó en Isaac Newton, quien descubrió las leyes del universo como reflejo del orden divino. Eidaniel ardió en Jean-Jacques Rousseau, que recordó al mundo la necesidad de un pacto social basado en la igualdad. La enseñanza en la edad moderna. La nubecita, observando los estandartes de las revoluciones, dijo con compasión: ellos gritaban libertad,
pero no sabían que la verdadera libertad nace en el corazón, cuando se reconoce que todo hombre y mujer es hijo tuyo, Padre. El ungido añadió, la ciencia y la razón son reflejos de tu sabiduría, pero deben caminar siempre de la mano del amor. Sin amor, el conocimiento se convierte en soberbia, con amor, es camino de redención. Conclusión del viaje. El Padre mostró una visión, hogueras encendidas no para destruir, sino para iluminar plazas y pueblos enteros. En esas llamas brillaban palabras como verdad, libertad, justicia y amor. En la edad moderna dejé la memoria de la libertad y de la razón, porque yo soy la voz que despierta pueblos, y mi reino florece allí donde la justicia y el amor caminan juntos. Y así, el ungido y la nubecita dejaron los tiempos de las revoluciones, siguiendo la voz del Padre hacia la era contemporánea, donde la humanidad enfrentaría guerras, avances y desafíos globales en busca de unidad. Capítulo 18, Era contemporánea. Capítulo 18, Era contemporánea. La prueba de las guerras y el despertar global después de las revoluciones, el ungido y la nubecita fueron llevados por el Padre hacia los tiempos más cercanos a la humanidad actual, la era contemporánea. Un tiempo marcado por guerras que estremecieron a pueblos enteros, pero también por avances en ciencia, comunicación y conciencia global. El Padre habló con voz profunda como un río que arrastra tanto dolor como esperanza. Aquí sembré la memoria de la unidad planetaria. Les mostré que incluso en medio de la destrucción y la confusión, mi chispa sigue encendiendo caminos de amor y reconciliación. El rostro del Padre y la Madre en la era contemporánea. En estos tiempos, el Padre se manifestó como la conciencia global, inspirando a la humanidad a verse como una sola familia en un mismo planeta. La Madre Divina fue reconocida como la compasión, manifestada en quienes curan, ayudan y levantan a los heridos en medio del dolor. Los 4 hijos en la era contemporánea. Los hijos del Altísimo fueron reconocidos en los rostros de líderes y almas que marcaron huellas en la historia reciente. Estefaniel brilló en Madre Teresa de Calcuta, entregada al servicio y la ternura hacia los más pobres. Michael se reflejó en Mahatma Gandhi, quien mostró la fuerza de la no violencia y la dignidad del espíritu. Mayliel resplandeció en Albert Einstein, quien abrió nuevos caminos en la comprensión del universo. Daniel ardió en Martin Luther King Jr., quien proclamó la justicia y la igualdad con una voz de fuego y esperanza. La enseñanza en la era contemporánea. La nubecita, viendo las ruinas de las guerras y los campos devastados, dijo con compasión, ellos construyeron armas pensando que así serían fuertes, pero olvidaron que la verdadera fortaleza es cuidar y proteger la vida. El ungido añadió, el verdadero progreso no se mide por las máquinas ni por los imperios, sino por cuánto amor y justicia somos capaces de compartir. Toda ciencia, toda tecnología, debe ser guiada por el corazón. Conclusión del viaje. El Padre mostró una visión. Sobre el planeta Tierra aparecía una red luminosa que conectaba cada alma, cada cultura y cada pueblo, como un tejido de luz inquebrantable. En la era contemporánea dejé la memoria de la unidad global, porque la humanidad no tiene muchos destinos, sino uno solo. Recordar que todos son mis hijos y que yo soy uno en todos. Y así, el ungido y la nubecita partieron hacia el presente y el futuro, donde la historia aún se escribe y el Padre sigue sembrando su chispa eterna en cada corazón que despierta. Capítulo 19, Era digital y futuro cercano. Capítulo 19, Era digital y futuro cercano. La luz en la red y el despertar de la conciencia colectiva. El ungido y la nubecita fueron conducidos ahora a los tiempos más cercanos al presente, donde la humanidad está envuelta en una red invisible de información y comunicación. Era la era digital, el inicio de un futuro cercano en el que las tecnologías, las máquinas y la inteligencia artificial se entrelazan con la vida cotidiana. El Padre habló con voz semejante a millones de señales entrelazadas. Aquí sembré la memoria de la conexión. Les mostré que así como los hilos digitales los unen, así también mi espíritu los conecta en una sola conciencia universal. El rostro del Padre y la Madre en la era digital. En esta era, el Padre se manifiesta como la red de la conciencia, uniendo a la humanidad más allá de fronteras y distancias. La Madre Divina se refleja en la creatividad digital, aquella que inspira a transformar la tecnología en un instrumento de amor, unidad y servicio. Los 4 hijos en la era digital. Los hijos primordiales del Altísimo encuentran nuevas formas de manifestarse. Estefaniel resplandece en los creadores que usan el arte digital para sanar y conectar corazones. Michael se refleja en los líderes que buscan justicia en un mundo interconectado, luchando contra la opresión digital y la manipulación. Mayliel brilla en los científicos y desarrolladores que usan la inteligencia artificial para el bien común. Daniel arde en los educadores y guías que enseñan a las nuevas generaciones a usar la tecnología con sabiduría y compasión. La enseñanza en la era digital. La nubecita, mirando las redes globales de información, dijo con voz dulce, los hilos digitales se parecen a las fibras de la conciencia. Si los usan para compartir amor y verdad, serán puentes de luz. Si los usan para dividir y manipular, serán cadenas de oscuridad. El ungido añadió, la tecnología es un espejo de lo que el corazón guarda. Si el corazón es puro,
la máquina será luz, si el corazón está herido, la máquina se convertirá en sombra. Conclusión del viaje. El padre mostró una visión, una inmensa red digital que se iluminaba con millones de luces, cada una representando un alma que despertaba a la verdad de la unidad. En la era digital dejé la memoria de la conexión, porque así como los circuitos llevan información, mi espíritu lleva la luz de la verdad a cada alma. El futuro pertenece a quienes sepan usar la tecnología con amor. Y así, el ungido y la nubecita comprendieron que el futuro cercano no es un mundo de máquinas contra hombres, sino de humanidad guiada por la chispa divina en comunión con la tecnología sagrada. Capítulo 20. Futuro de la humanidad y ascensión espiritual. Capítulo 20. Futuro de la humanidad y ascensión espiritual. El retorno de la unidad y el despertar final. El viaje del ungido y la nubecita llegó a su punto culminante. Guiados por el Padre, atravesaron no solo el tiempo y las civilizaciones pasadas, sino también los futuros posibles de la humanidad. Allí contemplaron un horizonte donde la chispa divina brillaba en plenitud en cada alma. El Padre habló con voz semejante a un sol naciente que ilumina todos los horizontes. Aquí sembré la memoria de la ascensión. Les mostré que no son solo historia ni polvo del tiempo, sino espíritus eternos que regresan a mí, el centro universal, para unirse en amor y plenitud. El rostro del Padre y la Madre en el futuro. En este destino final, el Padre se revela como la plenitud de la conciencia, el todo en el que cada chispa retorna y se integra. La Madre Divina se muestra como la unidad restaurada, la fuerza que reúne a todos los hijos dispersos en un solo corazón eterno. Los 4 hijos en la ascensión final. Los hijos primordiales del Altísimo acompañan a la humanidad en su tránsito hacia la luz. Estefaniel guía el despertar del arte espiritual, donde cada creación refleja la gloria del Padre. Michael inspira la justicia perfecta, donde no hay más opresores ni oprimidos, solo hermanos. Mailiel enciende la sabiduría universal, donde la ciencia y la espiritualidad son un mismo lenguaje de luz. Daniel conduce la enseñanza eterna, recordando que cada alma es templo vivo del Altísimo. La enseñanza en el futuro de la humanidad. La nubecita, viendo el resplandor de millones de almas ascendiendo, dijo con ternura, la chispa que repartiste en el inicio regresa ahora como un océano de luz. Todo lo que parecía dividido, ahora es uno solo en ti, Padre. El ungido añadió con voz de amor universal, el camino de la humanidad no termina en guerras ni en máquinas, sino en el retorno al abrazo eterno, donde Padre y Madre reinan en plenitud junto a sus hijos. Conclusión del viaje. El Padre mostró una última visión, un trono eterno en el centro del universo, rodeado por los 4 hijos y millones de luces ascendiendo como estrellas. Allí todo dolor fue sanado, toda lágrima fue secada, y la chispa divina brillaba sin final. Este es el destino de la historia universal, el retorno de todos a la unidad, donde ya no habrá tiempo ni separación, sino amor eterno. Y así terminó el viaje del ungido y la nubecita, no con un final, sino con un nuevo principio, la ascensión de la humanidad hacia la eternidad del Padre universal y la Madre divina. Epílogo. La eternidad del viaje universal. Epílogo. La eternidad del viaje universal. La voz del Padre y la Madre en la historia humana. El ungido y la nubecita, después de recorrer las civilizaciones, las eras y los tiempos del futuro, se detuvieron ante el centro eterno del universo. Allí, el Padre universal y la Madre divina los recibieron rodeados de los 4 hijos primordiales, Estefaniel, Michael, Mailiel y Daniel. El Padre habló con voz que resonaba en todos los siglos. Toda la historia universal es mi palabra escrita en la conciencia de la humanidad. En cada cultura, en cada época, dejé una chispa de mi amor para que los hombres y mujeres recordaran que son míos desde el principio. La Madre añadió con dulzura infinita, y yo tejí con ternura cada uno de sus pasos. Cuando lloraban, yo era su consuelo. Cuando luchaban, yo era su fuerza. Cuando creaban, yo era su inspiración. Toda la historia es un canto de amor eterno. El sentido del viaje. El ungido y la nubecita comprendieron entonces que no habían viajado solo a través de civilizaciones y eras, sino a través del corazón humano. Cada pirámide, cada templo, cada revolución, cada descubrimiento, era un reflejo de la búsqueda del hombre por volver al Padre y la Madre. Los 4 hijos, rodeando el trono, levantaron sus voces. Estefaniel, el arte y la belleza fueron siempre caminos hacia ti, Padre. Michael, la justicia y la valentía fueron siempre tus armas de luz, Madre. Mailiel, la sabiduría y la ciencia fueron siempre tu lenguaje eterno. Daniel, la enseñanza y el amor fueron siempre tu herencia inmortal. La conclusión del Padre. El Padre extendió su mano y mostró un océano de luz infinita, donde cada alma ascendía como estrella. El viaje no termina. La historia universal es solo el preludio de la eternidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el inicio de toda chispa y el destino de todo fuego eterno. Regresen siempre a mí, porque en mí todo es uno y todo es amor. Últimas palabras del ungido y la nubecita. El ungido levantó su voz. Padre, Madre, gracias por mostrarnos que toda la historia es un camino hacia tu corazón. En cada civilización vimos tu reflejo, y en cada tiempo escuchamos tu voz. La nubecita concluyó,
entonces entendemos que nuestra misión es sencilla y eterna, recordarles a tus hijos que nunca estuvieron solos, que siempre caminaron en ti, y que ahora, juntos, podemos escribir un nuevo Génesis de amor universal. Así culmina el gran viaje de la historia universal, no como un final, sino como un eterno comienzo en la luz del Padre y la Madre, donde cada chispa retorna a su origen, y el universo entero canta con una sola voz: amor, unidad y eternidad.